Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para embarcarnos en una nueva aventura juntos. Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de misterio, vamos a hablar de algo que estoy segura, a muchos de ustedes les ha estado rondando la cabeza, la reconciliación. Sí, escucharon bien, reconciliación. Y no cualquier reconciliación, sino una que ha estado cocinándose a fuego lento durante años, una que ha tenido sus altibajos, sus momentos de tensión, de drama y también, ¿por qué no?, de mucha esperanza. Hablaremos de cómo dos personas que en algún momento estuvieron muy unidas, que por diferentes circunstancias se separaron, han logrado dejar atrás viejas rencillas y volver a tender puentes. Sé que esta historia es una que muchos han seguido de cerca y que ha generado mucha expectación, así que prepárense porque hoy vamos a desgranar todos los detalles, sin dejar nada fuera. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta narrativa, quiero pedirles un favorcito muy especial. Si aún no están suscritos a mi canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que seguiré trayéndoles contenido interesante, entretenido y sobre todo, muy cercano a ustedes. Y ahora sí, sin más dilación, empecemos. La historia que vamos a contar hoy es una de esas que parecen sacadas de un guión de telenovela, pero créanme, es totalmente real. Involucra a dos personas que en su momento fueron inseparables, Demet y Can. Sus nombres probablemente les suenen familiares, y es que durante mucho tiempo, sus vidas estuvieron entrelazadas de una manera que parecía indisoluble. Compartían todo, desde los sueños hasta las frustraciones, y su conexión era algo que muchos admiraban. Pero como suele suceder en la vida, las circunstancias cambiaron, las tensiones crecieron y lo que una vez fue una relación de amistad inquebrantable, se resquebrajó. Durante años la distancia se hizo cada vez más grande, el silencio se convirtió en su lenguaje y la esperanza de una reconciliación parecía cada vez más lejana. Pero lo que pocos esperaban, lo que parecía imposible, sucedió. Años después, tras un largo periodo de drama, de malentendidos, de orgullo herido y de corazones rotos, la puerta, esa puerta que permaneció cerrada durante mucho tiempo, se abrió de nuevo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuáles fueron los factores que propiciaron este reencuentro? ¿Qué sintieron Demet y Can al volver a verse? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder hoy, así que acomódense, relájense y prepárense para un viaje a través del tiempo, un viaje que nos mostrará que incluso después de las tormentas más intensas, siempre existe la posibilidad de que salga el sol. Hablemos primero de los antecedentes, de cómo fue la relación entre Demet y Can en sus inicios. Lo que muchos recuerdan con cariño es la energía que irradiaban juntos. Se complementaban a la perfección, cada uno aportando su propia chispa a la dinámica. Eran como dos piezas de un mismo rompecabezas que encajaban a la perfección. Eran divertidos, creativos y su complicidad era evidente para todos. Se apoyaban en sus proyectos, se animaban mutuamente y parecían tener una conexión que iba más allá de la simple amistad. Pero la vida, como ya sabemos, no siempre es un camino de rosas. Con el tiempo empezaron a surgir diferencias, a aparecer malentendidos y a aflorar las inseguridades. La comunicación, que antes fluía de manera natural, se fue entorpeciendo, y poco a poco, las grietas en su relación comenzaron a hacerse más profundas. Hubo un momento en el que pareció que no había vuelta atrás. Se dijeron cosas que dolieron, se tomaron decisiones que marcaron un antes y un después, y el alejamiento pareció la única opción viable. Durante años ambos siguieron sus propios caminos, buscando la felicidad por separado. Se enfrentaron a sus propios desafíos, aprendieron de sus errores y crecieron como personas. Pero en el fondo siempre hubo una parte de ellos que recordaba con nostalgia aquellos tiempos compartidos, esos momentos de risas, de complicidad y de apoyo mutuo. Y aunque no lo admitieran públicamente, la sombra de la relación pasada siempre estuvo presente, como una herida que no terminaba de cicatrizar. Y es que a veces el orgullo es una barrera muy difícil de derribar. Ambos se mantuvieron firmes en su postura, cada uno convencido de tener la razón y ninguno dispuesto a dar el primer paso hacia la reconciliación. Los años pasaron y la distancia se hizo cada vez más grande, no solo en términos geográficos, sino también emocionales. Parecía que el tiempo solo había servido para reforzar las diferencias y alejar cada vez más la posibilidad de un reencuentro. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y a pesar del pesimismo generalizado,
algunos de sus amigos cercanos y familiares siempre mantuvieron la esperanza de que algún día, Demet y Can pudieran dejar atrás sus diferencias y volver a ser los de antes. En este punto es importante mencionar que los círculos de amigos y familiares juegan un papel fundamental en la vida de las personas. Son ellos quienes, en muchas ocasiones, nos brindan el apoyo necesario para superar los momentos difíciles y quienes nos recuerdan lo que realmente importa. Y en el caso de Demet y Can, no fue diferente. Hubo conversaciones discretas, intentos de acercamiento y, sobre todo, mucho amor y paciencia por parte de aquellos que los querían ver de nuevo juntos. Es como si todos entendieran que la reconciliación no era solo importante para ellos dos, sino también para todos aquellos que los rodeaban y que habían sido testigos de su historia. Uno de los factores clave que influyó en el proceso de reconciliación fue el tiempo. El tiempo, ese gran maestro que cura heridas, que suaviza las aristas y que nos permite ver las cosas con otra perspectiva. A medida que los años pasaban, Demet y Can fueron madurando, aprendiendo de sus errores y dejando atrás los rencores. Empezaron a ver el pasado con mayor objetividad, a reconocer sus propias culpas y a perdonar las faltas del otro. Ya no se trataba de buscar culpables, sino de asumir responsabilidades y de entender que en toda relación, siempre hay dos partes implicadas. Otro factor importante fue el cambio en sus circunstancias personales. Ambos habían pasado por momentos difíciles, por situaciones que les habían puesto a prueba y que les habían hecho reflexionar sobre lo que realmente valoraban en la vida. Estas experiencias les hicieron darse cuenta de que, a pesar de las diferencias y los conflictos del pasado, la relación que habían compartido era algo valioso, algo que no querían dejar escapar por completo. Y es que a veces es necesario tocar fondo para darnos cuenta de lo que realmente importa. A veces es necesario perder algo para valorar lo que teníamos. Y en el caso de Demet y Can, el alejamiento y la distancia les permitieron ver con claridad el valor de su amistad y la importancia de dar una nueva oportunidad a esa relación. Ahora bien, hablemos de cómo se produjo el reencuentro, de ese momento en que, después de años de silencio, volvieron a verse las caras. No fue algo planeado, no fue un encuentro forzado, sino más bien una coincidencia, un cruce de caminos que parecía destinado a suceder. Fue como si el universo conspirara para que ambos volvieran a encontrarse, para que tuvieran la oportunidad de dejar atrás el pasado y empezar un nuevo capítulo en su historia. Por supuesto, los nervios estaban a flor de piel. La incertidumbre, el miedo y la emoción se mezclaban en un cóctel explosivo de sentimientos. ¿Cómo reaccionarían al verse? ¿Qué se dirían? ¿Sería como si el tiempo no hubiera pasado, o la distancia habría creado una barrera insuperable? Estas eran algunas de las preguntas que rondaban sus cabezas mientras se acercaba el momento del encuentro. Pero en cuanto se vieron, algo cambió. Las barreras cayeron, el hielo se rompió y la emoción de volver a verse fue más fuerte que cualquier rencor del pasado. Fue un momento cargado de significado, un momento en el que el tiempo pareció detenerse y en el que las palabras sobraron. No fue un reencuentro perfecto, no fue un cuento de hadas, pero sí fue un reencuentro sincero, un reencuentro que les dio la oportunidad de empezar de nuevo. Y es que a veces las segundas oportunidades son precisamente lo que necesitamos para sanar las heridas y para construir relaciones más sólidas y significativas. Después de ese primer encuentro, las cosas no fueron fáciles. Hubo conversaciones difíciles, hubo lágrimas, hubo momentos de tensión, pero también hubo mucha comprensión, mucho perdón y mucha voluntad de reconstruir la relación. Fue un proceso gradual, un camino que requirió de paciencia, de honestidad y sobre todo, de mucho esfuerzo por ambas partes. Tuvieron que hablar de lo que había sucedido, de lo que les había dolido, de lo que les había llevado a distanciarse. Tuvieron que confrontar sus propias inseguridades, sus propios miedos y sus propios errores. Pero lo más importante es que estuvieron dispuestos a escuchar al otro, a entender su punto de vista y a perdonar sus faltas. Y es que perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Es dejar atrás el resentimiento y la amargura, y abrir el corazón a la posibilidad de un futuro mejor. Y en el caso de Demet y Can, el perdón fue el ingrediente clave que les permitió reconstruir su relación y dejar atrás el drama del pasado. Durante este proceso ambos aprendieron la importancia de la comunicación honesta y abierta, de expresar sus sentimientos de manera clara y respetuosa, y de escuchar con atención las palabras del otro. Se dieron cuenta de que los malentendidos y las interpretaciones erróneas eran la principal causa de sus problemas y que la única manera de evitarlos era hablando con sinceridad y confianza. Y aquí es donde quiero
O detenerme para hablarles un poco de la importancia de la comunicación en las relaciones. Ya sea una amistad, una relación familiar o una relación amorosa, la comunicación es el pegamento que une a las personas, el canal a través del cual expresamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras necesidades. Cuando la comunicación falla, las relaciones se resienten, las distancias crecen y los conflictos se agravan. Pero cuando la comunicación es abierta, honesta y respetuosa, las relaciones se fortalecen, los vínculos se afianzan y los problemas se resuelven de manera más eficaz. Demet y Can aprendieron esta lección de la manera más difícil, pero afortunadamente, fueron capaces de reconocer sus errores y de comprometerse a mejorar su comunicación. Empezaron a hablar de sus sentimientos, de sus miedos, de sus inseguridades, y a escuchar con atención las palabras del otro. Dejaron atrás el orgullo y el miedo a ser vulnerables, y se abrieron a la posibilidad de construir una relación más sólida y significativa. En este proceso ambos se dieron cuenta de que la comunicación no se trata solo de hablar, sino también de escuchar, de comprender, de empatizar con la otra persona. Se dieron cuenta de que cada persona tiene su propia manera de comunicarse y que es importante adaptarse a las necesidades y al estilo del otro. Ahora bien, ¿cómo es la relación entre Demet y Can ahora? Pues les puedo decir que ha cambiado mucho. Ya no es la misma relación de antes, sino una relación renovada, una relación construida sobre la base del perdón, la comprensión y el respeto. Han aprendido de sus errores, han madurado como personas y han creado una relación mucho más sólida y significativa. Han dejado atrás el drama del pasado y han abrazado la posibilidad de un futuro mejor juntos. Claro está que, como toda relación, todavía tienen sus altibajos, sus momentos de tensión y sus diferencias, pero ahora cuentan con las herramientas necesarias para afrontar estos desafíos de manera constructiva. Saben que la comunicación es clave para resolver los problemas y que el respeto mutuo es fundamental para mantener la armonía en la relación. Ahora se apoyan en sus proyectos, se animan mutuamente y disfrutan de su compañía. Han aprendido a valorar la importancia de la amistad y a cultivar una relación basada en la confianza, el cariño y el respeto. Y es que al final lo que realmente importa es que Demet y Can han sido capaces de dejar atrás el pasado y de construir un futuro mejor juntos. Han demostrado que las reconciliaciones son posibles y que el amor y la amistad siempre pueden encontrar un camino para superar las barreras del tiempo y la distancia. La historia de Demet y Can es un ejemplo de que las reconciliaciones son posibles, incluso después de años de drama y de distancia. Nos enseña que el tiempo es un gran aliado, que el perdón es fundamental para sanar las heridas y que la comunicación honesta es la clave para construir relaciones sólidas y significativas. Nos recuerda que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos y darnos la oportunidad de empezar de nuevo. Nos muestra que el orgullo es una barrera que nos impide avanzar y que la humildad es la clave para construir relaciones basadas en el amor y el respeto. Y sobre todo nos enseña que nunca es demasiado tarde para reconciliarnos con aquellas personas que son importantes en nuestra vida. Que a pesar de las diferencias y los conflictos del pasado, siempre existe la posibilidad de volver a tender puentes, de dejar atrás las rencillas y de construir un futuro mejor juntos. La historia de Demet y Can es una historia de esperanza, una historia que nos demuestra que el amor y la amistad siempre pueden encontrar un camino para superar las barreras del tiempo y la distancia. Y es que, como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan, y esas cenizas siempre pueden volver a encenderse. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que la historia de Demet y Can les haya resultado tan inspiradora como a mí. Hemos visto cómo dos personas que estuvieron separadas por años de drama y malentendidos fueron capaces de dejar atrás el pasado, perdonar sus diferencias y construir una nueva relación basada en la comprensión y el respeto. Hemos aprendido la importancia del tiempo para sanar las heridas, del perdón para dejar atrás el resentimiento y de la comunicación para construir relaciones sólidas y significativas. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje y por compartir conmigo sus opiniones y reflexiones. Me encanta leer sus comentarios y saber que esta historia les ha resultado útil e interesante. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo y a compartir sus propias experiencias con la reconciliación. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Qué aprendieron de ella? Sus historias son importantes y me encantaría conocerlas. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor, si les ha gustado este video, los invito a darle like, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho.
Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido que les resulte útil e interesante. Les envío un abrazo gigante, les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.